Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:39 de la mañana, gracias a la querida audiencia, como siempre los madrugadores de mi patria conectados a esta hora, Dios les pague por aquello. Nuestra habitual visualización a esta hora en Facebook, muchas gracias por los saludos, por los comentarios, por el acompañamiento permanente a nuestra gente que se conecta con nosotros a través de la fanpage de Radio Sonorama, así nos ubican en Facebook. Estamos en nuestro canal de YouTube, más de 1000 personas ya conectadas a esta hora. Nuestro canal de YouTube de Sonorama TV, así se llama, Sonorama TV, para que ustedes se sigan suscribiendo a nuestro canal, activen las notificaciones, compartan la transmisión y nos miren, si quieren, en el celular, en la tablet, en la computadora o en la TV, en pantalla gigante. También estamos transmitiendo en vivo por nuestras frecuencias en señal abierta de Sonorama en prácticamente todo el territorio continental ecuatoriano. Nuestra página web www.sonorama.com.es, y ya estoy transmitiendo igualmente a través de mis plataformas personales, en mi cuenta de TikTok, Fabricio Vela B. Saludos cordiales a nuestros tiktokeros que ya poco a poco se conectan para escuchar el comentario, así como también las personas que se van conectando en nuestra transmisión de Instagram, mi cuenta de Instagram, Fabricio-Vela, donde transmito justamente el comentario del día de hoy. Gracias a Pati Cárdenas, como cada mañana conectada con nosotros, mi colega y amigo Julio Sari, que igualmente está conectado, y le mandamos un abrazo a la distancia, bendecido inicio de esta corta semana de trabajo. Bueno, espero que hayan descansado, que hayan recargado energías durante este feriado. Lo bueno del feriado, sin duda, el movimiento económico tremendo, ¿no? Si hablamos de 2,5 millones de ecuatorianos que se movilizaron, fui testigo en Ambato que hubo satisfacción en el sector hotelero de la capital de la provincia de Tungurahua, que logró copar su capacidad. Eso es bueno para la economía, de zonas que tuvieron dificultades en el contexto de la pandemia, que recordar aquello. Vino a ser el primer carnaval plenamente en el contexto pospandemia, ¿no? Más allá de que insistimos que el coronavirus está ahí, llegó para quedarse, pero no son las mismas condiciones, la misma situación de 2020, 2021, 2022. Hubo gran movimiento económico y me alegro por aquello. Ciudades como Ambato, como Guaranda, que llevan adelante sus carnavales. Las playas, por ejemplo, el movimiento en Manabí, en Esmeraldas, en la península de Santa Elena. Qué bueno, ¿ah? Qué bueno por la parte económica, que creo que hay que destacarlo. Pero este feriado también nos ha dejado una estela y un mal sabor de boca sobre la manera como, no sé si eso va de la mano con el hecho de que pasaron 2 años confinados, no sabían qué hacer y se desataron. Lo que pasó en Salinas, por ejemplo. Y aquí no se trata de ser más papista que el Papa, ¿no? Por si acaso. Pero lo de Salinas no fue festejo. Lo de Salinas ya fue descontrol. Primicias lo trae a colación. Dice que la escena se repite otra vez. Las playas de Salinas se convirtieron en el escenario del descontrol durante los festejos del feriado de carnaval. Lo mismo pasó en el último fin de año. Decenas de usuarios en redes publicaron videos en los que se observa cómo cientos de personas provocaron desmanes en la avenida Malecón, una de las más importantes de Salinas. En las grabaciones, los carnavaleros lanzaron agua, espuma y harina a las personas que caminan por el lugar. Incluso abren las puertas de los autos para mojar a sus ocupantes. Una de las escenas que más llamó la atención fue cuando el conductor de un vehículo dispara al aire con lo que parece ser un arma de fuego para evitar que su auto sea vandalizado. Los turistas que llegaron hasta ese lugar se quejaron de la falta de presencia policial para impedir que reine el caos. Algunos prometieron no volver a la ciudad, pues fueron víctimas de delincuentes que se aprovecharon de la multitud para robarle sus pertenencias. No es la primera vez que el carnaval se sale de control en Salinas. En 2021, cuando la pandemia todavía dejaba cientos de contagios y fallecidos, las calles de esa ciudad se llenaron de turistas que incumplieron el distanciamiento social y protagonizaron incidentes. Esto es poco para lo que se vio en redes sociales. Poco. En redes sociales había unas escenas de gente subida en el capó de los vehículos, mujeres ultrajadas. No creo que estoy exagerando cuando utilizo el nombre, este calificativo, ultraje sobre mujeres, y no,
la culpa no es de la mujer. O sea, dejen de echarle la culpa a las mujeres. De verdad. O sea, ya cansa eso que haya gente que siempre le vive echando la culpa a la mujer. Que porque baila, que porque se viste, que porque se peina, que no sé qué. Y la culpa es de la mujer. La culpa no es del perpetrador, vamos. De verdad, pongámonos serios como sociedad, pues. La culpa no es de la mujer. La mujer puede vestirse como quiera y puede bailar como quiera. O puede no bailar, o puede bailar provocativamente. Pero dejen de echarle la culpa a las mujeres de ultrajes como los que vimos en los videos que circularon el último fin de semana en redes sociales. Y sobre esto, evidentemente, la sociedad, me parece a mí, tiene que reflexionar sobre este tipo de excesos, por un lado, pero también, ¿dónde estuvo la fuerza pública en el malecón de Salinas el último fin de semana? A mí me da una pena tremenda. Yo debo decirles, y hablo con conocimiento de causa, durante casi 2 décadas, yo hubiera sido visitante cada fin de año de Salinas. Cada fin de año. He dejado de ir a Salinas. Salinas lamentablemente se ha convertido en un punto, en un espacio en donde no hay seguridad, donde hay problemas para acceder a los servicios básicos como el agua potable. Hay barrios que no tienen agua potable. El tema de la seguridad, no se puede transitar con tranquilidad sobre el malecón de Salinas. Y no hay la presencia de la fuerza pública como corresponde en este tipo de feriados en una zona de altísima concentración de turistas y en donde lamentablemente se ha perdido las formas y se ha perdido todo. Que hay una combinación de todo, ¿no? Y no vengan a decir solamente que es la falta de la policía, porque tampoco somos unos muchachitos que tenemos que tener cada uno en nuestras casas un policía. También depende de nosotros, pero por supuesto que la autoridad tiene que estar ahí, pues. Familias con sus hijos, adultos mayores expuestos a estas agresiones, desadaptados que les abrían los vehículos para echarles espuma o echarles agua, sin saber quiénes iban dentro de los vehículos y expuestos obviamente a que hay algún tipo de acto delincuencial. Y esto que dice la nota, que alguien tuvo que sacar un arma y disparar al aire. O sea, por Dios. A ver si ya con cabeza fría reflexionamos un poquito sobre esto, que es absolutamente vergonzoso. Y no solamente ha sido en Salinas. He estado viendo imágenes me parece, en Morona, Santiago. Acá, por ejemplo, gracias, Andrés. La cuenta de la fraterna Radio Pichincha Universal publicó, ¿no? Al puro estilo de la película Proyecto X, en medio de las celebraciones por carnaval, varios jóvenes decidieron tirar un vehículo Twingo a la piscina. Sucedió en la provincia de Morona, Santiago. Qué bárbaro. Esto sí es una locura. Una locura. ¿Qué pasa con esta sociedad? ¿Eh? Como digo, no es un tema solamente del control de autoridades y no es tema solamente de la ciudadanía. Aquí hay una combinación de factores, ¿no? Y claro, aquí Edison Mayorga me hace una pregunta, le envío un abrazo, Edison. Una pregunta que es absolutamente pertinente para este momento. Ante mi pregunta, ¿dónde estaba la fuerza pública en Salinas? Me dice don Edison, haciendo el video de apoyo al presidente. ¿Qué tal? Ya lo comentaremos mañana. El video de apoyo al presidente de la República, que me pareció totalmente fuera de contexto. Ese video que circuló el último feriado. Pero ¿qué también nos deja el feriado, querida audiencia? Y es algo que se veía venir. Y se veía venir por la grave situación de seguridad de la ciudad de Guayaquil. Un reporte internacional ha ubicado a la ciudad de Guayaquil en el puesto 24 dentro de las 50 ciudades más inseguras del orbe. Diario El Universo titulaba: Guayaquil pasó del puesto 50 al 24 en el ranking de ciudades más violentas del mundo. Guayaquil ha vuelto a aparecer en el ranking de ciudades más violentas del mundo, pero este año se ha acercado más a las ciudades consideradas más peligrosas de la lista elaborada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México. El puerto principal del Ecuador pasó del puesto 50 al 24 en el ranking, divulgado este lunes, hace 2 días, por esta organización mexicana.
En 2021, el área metropolitana de Guayaquil entró por primera vez en esa lista por los niveles de muertes violentas. La ciudad llegó al puesto 24 por la escalada de la tasa de violencia que experimentó el año pasado. En 2021 retornó al ranking la ciudad de Puerto Príncipe, capital de Haití, e ingresó por primera vez el área metropolitana de Guayaquil, Ecuador. En 2022 las tasas de esas ciudades se vieron incrementadas, sostiene el informe. ¿Qué recuerda? Que Guayaquil tuvo 1.537 homicidios. Con 3,21 millones de habitantes, su tasa de homicidios fue de 47,77 por cada 100.000 habitantes. ¿Y cuáles son las ciudades? Colima, México. Zamora, México. Ciudad Obregón, México. Zacatecas, México. Tijuana, México. Celaya, México. Uruapan, México. En los primeros 7 puestos, 7 ciudades mexicanas. De ahí en el octavo viene una ciudad estadounidense, New Orleans, en Estados Unidos. 2 ciudades mexicanas más, puestos 9 y 10. Ciudad Juárez y Acapulco. Mossoró en Brasil. Cape Town en Sudáfrica. Irapuato en México. Cuernavaca en México. Durban en Sudáfrica. Kingston en Jamaica, la capital de Jamaica. Baltimore, en los Estados Unidos, puesto 17. Mandela Bay, Sudáfrica. Salvador de Brasil, puesto 19. Puerto Príncipe en Haití, puesto 20. Manaus, Brasil, puesto 21. Feira de Santana, puesto 22. Detroit, de Estados Unidos, puesto 23. Guayaquil, Ecuador, puesto 24. Memphis, Estados Unidos, puesto 25. 1.537 muertes durante el año pasado en una ciudad que tiene 3.217.353. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Y por eso Guayaquil está en el puesto 24. 47,77 por cada 100.000 habitantes. Memphis, que está en el puesto 25, tiene 47,75. Detroit, que está en el puesto 23, tiene 48,86. La ciudad más peligrosa del planeta, Colima, en México, tiene una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 181,94. No es una noticia alentadora o una noticia para halagar o una noticia para felicitar. Es una noticia para lamentar, para preocuparnos y para hacer una vez más un llamado de atención al gobierno central. Perdónenme, pero esto no es ninguna distinción. Que Guayaquil, una ciudad de tanto movimiento económico, una ciudad que acoge en gran medida la migración interna del Ecuador, una ciudad puerto, el puerto económico, el polo de desarrollo económico de este país. Es una de las 25 ciudades más peligrosas y violentas del planeta. ¿Y sobre esto nos vamos a seguir haciendo los locos? ¿O vamos a demandar de las autoridades respuestas? Empezando por el gobierno central. Que hay una corresponsabilidad de las otras autoridades, sin duda, pues. Pero la responsabilidad primigenia es del gobierno. Sobre esto, la responsabilidad primigenia es del gobierno del presidente Lasso. Lo otro, que la alcaldía de Guayaquil, que la prefectura del Guayas, que no sé qué, son acciones complementarias. Porque quien tiene el monopolio de la fuerza pública es el gobierno central. El gobierno central. Vamos a seguir mirando a otro lado. Vamos a seguir enfrascados en la bronca política. De verdad. Cuando tenemos esta urgencia por resolver. Yo decía, luego del resultado electoral, que por cierto, y Belkis hoy no está en el espacio, está viajando a Guayaquil por temas laborales, pero Belkis me dice que Guayas ya cerró al 100% el escrutinio, ya está. El gobierno perdió el referéndum, ya, ahí no hay nada que hacer. Presidente Lasso perdió el referéndum. No hay nada que hacer. Y yo decía después de las elecciones y del referéndum, cuando este resultado ya estaba allí encaminado,
que frente a la situación tan compleja de credibilidad y de calificación de gestión que tiene el presidente de la República, y frente a la imposibilidad de acercar posiciones con otras fuerzas políticas, sobre lo cual yo creo que hay una responsabilidad directa del Ejecutivo, porque no ha sido el presidente Lasso, lamentablemente, y su gobierno no han sido eficientes esos 2 primeros años de gobierno para tratar de acercar posiciones con otros actores políticos y generar consensos mínimos. Yo decía que frente a esto, ¿qué le queda al gobierno? Porque 2023, del 24 de mayo del 2023 al 24 de mayo del 2024, ese es el año clave para el presidente Lasso. Es el tercer año de gobierno. Porque cuando inicie su cuarto y último año, ya el país estará hablando o preparando el camino para las elecciones del 2025. Entonces, este año 2023, todo este año 2023, y los primeros 5 meses del 2024 son claves para el presidente Lasso. Y frente a esta situación de ausencia de márgenes mínimos de gobernabilidad política, el presidente Lasso tiene que llevar adelante una mayor capacidad de gestión, distribuir de mejor manera los recursos, supervisar y exigir que los ministerios ejecuten los presupuestos, lo que le compete al Ejecutivo, para lo cual no necesita al Legislativo, no necesita a las otras fuerzas políticas. Y en ese contexto es obvio que la seguridad depende del Ejecutivo. Créanme, este país tiene lo que quiera de leyes. El tema no pasa por las leyes, el tema pasa por la aplicación de las leyes, y el tema pasa por ejecución. Y el Ejecutivo lamentablemente ha sido poco eficiente en la ejecución. Poco eficiente. No basta con el discurso. Si en la praxis estamos asistiendo a una realidad como la que les acabo de describir, que Guayaquil ocupa el puesto 24 entre las ciudades más violentas del planeta. No, no es una distinción. Es una situación para meditar, para preocuparnos, pero por sobre todas las cosas, para que el Ejecutivo tome acciones inmediatas en el ámbito de sus competencias, que las tiene. Y aquí hay que asignar recursos, hay que concentrar energías. Acaban de cambiar gobernador del Guayas, Francesco Tabaqui. Frente a esta situación, tiene una gravísima responsabilidad. Dejen la bronca política de lado. Y hay que ejecutar acciones. Asignar más policías, repotenciar las unidades de policía comunitaria. Agotar los esfuerzos en las urbes que tienen mayores dificultades. Y Guayaquil está enfrentando una situación muy, pero muy complicada, que no podemos dejar de anotarla, y no podemos dejar de preocuparnos por esto, ¿no? Revista Vistazo también publicó este ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. Dice Vistazo que el año anterior Guayaquil estaba en el puesto 50. En un año, pasó del 50 al 24. En un año. Con esa tasa de homicidios impresionante. Lo de México, que ya lo sabíamos. Claro, y ahí es cuando uno se pone a reflexionar, ¿no? Aquí nos decían que Ecuador se iba a convertir en Colombia, que Ecuador se iba a convertir en México. Bueno, me imagino yo que, aunque puede ser doloroso, ahora sí podemos decir que Guayaquil se convirtió en México. Lamentablemente. Qué duro esto. Primicias también publicó una nota. Guayaquil, una de las 24 ciudades más violentas del mundo. ¡Qué barbaridad! Yo pregunto, ¿con esto cómo quieren activar el turismo? Con esto. ¿Y saben cuál es el problema? Además, insistiendo en que la responsabilidad primigenia la tiene el Estado central, porque tiene el monopolio de la fuerza. Además, las peleas entre autoridades. Presidente Lasso con la alcaldesa de Guayaquil, la alcaldesa que está de salida.
Que hay una corresponsabilidad de la alcaldesa, por supuesto. Y que habrá una corresponsabilidad del alcalde electo Aquiles Álvarez cuando asuma, desde luego. Sin duda. Aquí se requiere un nivel de coordinación tal, olvidándose de las broncas políticas. Aquí me dice Yane Olmedo, que me escribe desde la provincia del Oro. 80 fallecidos en la provincia del Oro en lo que va del 2023. Ayer a un joven saliendo de un balneario lo mataron frente a su esposa e hijo. Pero como yo dije alguna vez, ese tipo de situaciones peligrosamente se han ido normalizando en el Ecuador. Se han ido normalizando. Mientras estemos enfrascados en otra cosa, mientras no se entienda que en el tema de seguridad la responsabilidad primigenia la tiene el gobierno, responsabilidades complementarias tienen los gobiernos locales, y no solamente debe ser de reacción, sino de prevención. Mientras no se comprenda que la Asamblea tiene también una responsabilidad, pero no tiene la responsabilidad primigenia. Porque la Asamblea no ejecuta, la Asamblea aprueba leyes, legisla. Habrá gente que me diga, pero con esas leyes, pues si las leyes ni siquiera las aplican. Este no es un tema de leyes solamente. Lo de las leyes está ahí. Pero aquí se le ha vendido al país históricamente la idea de que aprobando una ley se van a solucionar sus problemas, y no necesariamente es así. Las leyes por arte de magia no solucionan los problemas. Sobre esta situación de inseguridad, los principales responsables son el Ejecutivo y la función judicial. Los dos. Después de ellos, obviamente, hay corresponsabilidades. Los gobiernos locales, la función legislativa, etcétera. Pero fundamentalmente el Ejecutivo y la función judicial. Una función judicial muy venida menos, que probablemente esté viviendo uno de sus peores momentos históricos en el Ecuador, con jueces que están en entredicho, sin recursos para poder brindar una justicia más ágil en diversos sectores del país. Y por cierto, como decía el Ejecutivo, que tiene el monopolio de la Policía Nacional. Me dicen acá también las muertes violentas al estilo sicariato, me dicen lo del Oro. Gracias, Yane. Las muertes violentas al estilo sicariato. Le envío un abrazo también a Natalia. Y claro, hay gente que no le gusta escuchar esto. Así es, Natalia. Y hay gente que prefiere ocultar y no hablar de esto, y se quedan enfrascados en el debate político, que mucha gente poco o nada le interesa. A poner las varas en remojo, autoridades. ¿Qué nos tiene que decir sobre esto el presidente Lazo? ¿Qué nos tiene que decir sobre esto el ministro del Interior, Juan Zapata? ¿Qué nos tiene que decir sobre esto el comandante general de la policía, Fausto Salinas? ¿Qué nos tienen que decir sobre este ranking totalmente indecoroso? Apenas salió el ranking. Debieron haber salido con algún tipo de pronunciamiento frente a una situación tan compleja que está enfrentando el Ecuador. Para la reflexión. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.